Hoy te traigo un mensaje de Arcángel Metatrón. Me llamo Mariana López García y soy terapeuta holística, pero también trabajo en una escuela primaria desde hace más de 10 años. He trabajado con niños desde que yo era adolescente. Y hoy mientras platicaba con unas amigas que también son maestras sobre cómo buscamos o esperamos que los niños aprendan a leer a una edad muy temprana, recibí un mensaje mientras yo pensaba en toda la información que yo he ido aprendiendo o cosas que he ido aprendiendo, más bien dicho, eh, en estos años que he estado trabajando con niños de primaria. En las escuelas se espera de que los niños aprendan a leer a veces hasta desde prekinder o preescolar, niños de 4 años, y los papás también buscan que los niños empiecen a leer antes de hablar. Y no es broma, sí he topado con personas que literal quieren que los niños aprendan a hablar y a leer al mismo tiempo, si no es que antes. Y son personas de diferentes rangos académicos, por decirle así. O sea, puede ser una persona que estudió en la universidad y que también puede ser maestra, o una persona que no tuvo la oportunidad de ir a la escuela hasta el nivel que quiso. O sea, muchas diferencias. Pero es muy común que se busque o se le pida a los niños que aprendan a leer a una temprana edad. A veces lo que pasa es que los niños se memorizan las palabras, entonces es como si estuvieran leyendo. Y sí, sí están leyendo, pero en realidad no se aprendieron las técnicas de como los sonidos, todo lo que llamamos fonética en el ámbito de educación, y también las reglas de gramática. Eso es algo que se va aprendiendo con el tiempo. Pero hay niños que tampoco se memorizan las palabras, entonces los maestros y los papás se frustran porque no están aprendiendo a leer con la velocidad de otros o al mismo, pues sí, al mismo tiempo que otros niños. Me imagino que también ha de ser más difícil si tú sabes que tú aprendiste a leer muy pronto y ves que tu hijo o tus hijos no están leyendo tan rápido. O también he visto que hay maestros que hace 20 o 30 años tenían niños que aprendían a leer súper rápido, y ahora estos niños de preescolar no están aprendiendo con la misma velocidad o el mismo ritmo, por decirlo así. Entonces, eh, pues se frustran y empezamos a querer ver si hay alguna discapacidad o un desorden neurológico para ver cómo corregirlo. Bueno, yo explicaba a mis amigas que yo siento que yo era una persona con una memoria muy, con una fortaleza de memoria o con una memoria muy, muy amplia, muy fuerte. eh, y por eso fue que aprendí a leer rápido, que siento yo que me memoricé las palabras y yo decía, las leía como querían los maestros. Y con el tiempo, claro que fui aprendiendo la fonética y las reglas de gramática. Eh, Después de eso, recibí el mensaje de Metatron que les quiero compartir. No se los voy a leer palabra por palabra porque sí estuvo largo, pero Metatron me decía que las escuelas como las conocemos eh, fue algo que surgió de esta necesidad de controlar a las masas, al grupo o a un pueblo. Y me decía que anteriormente, o como por decir originalmente, los niños o las personas, no nada más los niños, aprendían por medio de las tareas y actividades que se les eran asignadas. Cuando vivíamos en aldeas o pueblos, en pequeñas comunidades o incluso en grandes comunidades, pero que no existían estas escuelas, nosotros teníamos como alguien que recolectaba el agua, las frutas, semillas, alguien que cazaba, el que controlaba
o llevaba el control de si había suficiente alimento, si había suficiente agua, de que todos estuvieran en donde tenían que estar, como para no perder a un miembro de la comunidad, de la tribu. Y entonces, de esta forma, ya cuando se desarrolló las matemáticas, empezaron a contar. Y después, para medir como distancias o tiempo, también lo aprendían para poderse desplazar de un lugar al otro. Y al medir este tiempo, lo que buscaban era aprender o entender cuánto tiempo se iban a tardar para poder planificar su viaje, saber en dónde parar a descansar, en dónde dejar de caminar por el día, en dónde podían conseguir agua y cosas así. Y para compartirse la información que se iba adquiriendo, el conocimiento, la sabiduría, lo que se hacía era contarse historias y cuentos, que es algo que vemos muy común en las comunidades nativas, indígenas, como quieras llamarlo, o de originales, y era que se contaban estas historias, esos cuentos, con parábolas, con lecciones, o se relataban eventos que ya habían pasado, se compartían cómo hacer ciertos rituales, ceremonias y recetas, medicinas, cosas que se necesitaban. Todo se compartía en historias y a mí me venía como un grupo de gente sentados en círculo o nada más en una congregación de personas en donde alguien contaba lo que sabía o lo que tenía de información, y era algo repetitivo, como no teníamos tele y teléfonos, otras cosas, pues era lo que se hacía. Cuando ya se terminaba el trabajo, cuando ya todos comían y ya se acercaba la hora de descansar, todos se sentaban y se escuchaban uno a otro, y ahí sí era como se pasaba la información. Ahora tenemos libros, internet, eh, y, y es como compartimos información. Eh, Después, pues ya sí pusieron dibujos en muros o cosas en cuevas, como vemos, como hemos encontrado, y se fue desarrollando el sistema de escritura. Lo que Arcángel Metatrón me decía era que este sistema de escritura, con el tiempo, o pueda que sea con el tiempo, o se desarrolló para poder controlar quién tenía la información. Entonces empezaron a usar métodos de escritura en los cuales toda la información importante se iba compartiendo y se iba escribiendo más bien en estos creo que se llaman pergaminos o cosas así, pero bueno, se fue inventando el papel y cosas así, en donde se empezó a escribir la información. Los pueblos más bien, se empezaron a dar cuenta de que ya estaban perdiendo mucha información. Ya la información ya no era tan fácil de adquirirla de forma escuchándola de alguna persona que la tenía, algún mayor o algo. Y entonces se empezaron a molestar porque ya no tenían toda esta información valiosa que ellos necesitaban. Más bien, las personas que escribían toda esta información empezaron a como que a decidir quién podía tener acceso a la información y qué tanto compartir. Entonces, los pueblos empezaron como que a levantarse y a decir, nosotros tenemos el derecho a saber. Y lo que yo canalizaba era que allí fue como donde fueron empezando las escuelas, como las conocemos, porque empezaron a decir, a hacer escuelas, las personas que se quedaron con la información y el control, empezaron a hacer escuelas y empezaron a compartir la información que a ellos les convenía compartir.
y de la forma que querían compartirla. De hacían tenían a la manera que yo lo visualizaba, ellos tenían sus escritos o sus libros, sus rollos de, de papel, como sea que escribieran sus cosas con la información que ellos se iban pasando de grupo en grupo que mantenía el control. Y les daban a las personas de los pueblos lo que ellos les convenía y les decían, sí, sí, les vamos a enseñar a leer y lean y esto es lo que dice y esto es lo que contiene, pero ya venía como que modificado para el beneficio de las personas en control. Y así fue que se crearon las escuelas y se fueron inventando reglas, costumbres y pues castas y cosas así, que ya nosotros ahora sí ya hemos venido viendo más em, en textos históricos y cosas así. Y así fue como llegaron a estas escuelas. Um, y de ahí surgen todas estas reglas de a esta edad tienes que saber leer, a esta la edad ya debes de saber escribir, y a esta edad tienes que saber ciertas cosas de matemáticas, ciencias, estudios sociales, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Que si no lo haces en ese tiempo, pues ya eres incapaz de aprender, tienes una discapacidad, tienes un desorden mental, entonces pues lo siento, no tienes acceso a educación. Y me dice Metatron que sí estamos cambiando, sí estamos mejorando, por eso salen todas estas escuelas con otros métodos, porque hay personas que quieren como hacer este cambio, eh, y es un estire y un jale de tratar de hacer este cambio, y luego también pues les gusta el control, entonces también empiezan a decir solo quiero niños que tengan un promedio alto, solo quiero niños que aprendan con la velocidad al ritmo que yo quiero, y entonces se pierde otra vez el punto. Y me dice Metatron, no es que tengan que sacar nuevos métodos, sino quitarse todas estas creencias e ideas de la cabeza. Y, y él entiende, y Metatron entiende que es más fácil dicho que hecho, pero ese es el camino, quitarnos estas ideas y regresar a entender que para aprender todo necesita un propósito. Que me mostraba como yo desde que es muy pequeño, mi hijo cocinamos y yo le integro las matemáticas en eso y le integro la lectura en eso, porque él tiene que leerme las instrucciones, me tiene que leer los ingredientes y claro que de infante no me los iba a leer, pero sí podía dibujármelos, entonces así se acordaba él. Y a veces también yo se los leía, entonces él estaba escuchando y comprendiendo, pero ahora sí puede leerlos, sí puede leer las instrucciones. Hace poco nos pusimos a hacer galletas y yo le dije que me leyera los ingredientes y me dijo que necesitaba, no recuerdo bien, pero digamos que 1,5 tazas de harina. Entonces tomé una media taza y le dije, si solamente tuviéramos esta media taza para medir y tú necesitas 1,5, ¿cuántas veces tienes que llenar este trastecito para tener tu taza y media? Y él me dijo 3 y lo dijo de forma casi que inmediata, porque sí, es media taza, más media taza, más media taza. Las primeras 2 medias tazas harían la taza y luego queda la media taza. Y, y él me lo dijo de esa forma. Entonces sabía que él estaba entendiendo el concepto de los quebrados o fracciones, como quieras decirle. Así es que eso era lo que me decía Arcángel Metatron, que nos acordemos que todos aprendemos de diferentes formas. No podemos esperar que los niños estén sentados por horas escuchando atentos a la maestra y, y aprenderse todo, nada más de estar escuchando o viendo.
Los niños necesitan, todas las personas, no solo los niños, necesitan ver, escuchar y hacerlo para poder aprender. Y hay unos que aprenden más de una forma que de la otra, hay unos que se van a tardar más, hay unos que necesitan más de un ejemplo para poder entenderlo, pero que tiene que ser integrado a la vida, porque si no va conectado con algo que hacen en el diario o que hacen con frecuencia para el uso y para sus necesidades, para simplemente para vivir o para estar más cómodos o lo que sea, pues no van a entenderlo. Y también cuando mi hijo quiere cambiar cosas en su recámara o en algún lugar, tenemos que medir para asegurarnos que lo que vamos a mover de un lado va a caber en el otro. Entonces eso también tiene mucho que ver con lo que es como el perímetro y el área. Cuando estamos sembrando en el jardín, cuando le estamos echando agua a las plantas, si somos muy precisos, pues podemos decirle a los niños cuántos galones le vas a echar o cuántos cuartos, cuántos litros, depende de dónde vivas. Y eso les ayuda a ellos a hacer la conexión entre lo académico y la vida. Entonces ya entienden que lo que están aprendiendo en la escuela, todo eso académico, es para el diario, es para funcionar en sociedad. Así es que les dejo este mensaje eh, y espero que les ayude a como abrir su alma y su corazón, a dejar que los niños aprendan a su tiempo y a su ritmo. Sí, habrá quienes necesitan ciertos apoyos y servicios suplementarios, eh, pero a esto yo me refiero como darles un ambiente en donde van a estar cómodos. No los vas a poner en un salón de 40 niños cuando tal vez ellos necesitan un salón de 10 para poder enfocarse, porque 40 niños los van a distraer más. Eh, y tampoco quererlos tener en el salón sentados mucho tiempo, porque ni un adulto puede hacer eso. Luego empiezan a sacar su celular los adultos, a platicar. Entonces, ¿por qué esperamos que los niños no lo hagan cuando los adultos lo hacemos? Cuando nos aburrimos, y no tiene que ser que lo que nos están compartiendo sea aburrido, simplemente así hemos ido cambiando, nos hemos ido distrayendo demasiado con cosas eh, tales como el celular o simplemente le echar el chismecito. Así es que muchísimas gracias por abrirme tu espacio y tu corazón. Espero de corazón que este mensaje te llegue y te ayude a entenderte más a ti y a todos los niños a tu alrededor. Hasta pronto.